Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Bienvenidos al canal eh, de YouTube. En este caso, voy a dar una clase de lo que vendría a ser osciladores, ¿sí? En la cual vamos a usar el libro de dispositivos electrónicos, capítulo 16. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a comenzar. Vamos a ver el tema de lo que es osciladores, ¿sí? El tema de osciladores es un capítulo no tan amplio, en los cuales en el libro de dispositivos electrónicos encontramos 6 puntos, ¿no? El oscilador, los principios del oscilador con realimentación, el oscilador con circuito de realimentación RC, RL, osciladores de relajación y el temporizador 555, ¿no? Estos osciladores, es importante conocer este tipo de osciladores, ya que con esto generaremos frecuencias, ¿no? Tipo de frecuencias. Esto va a depender de varios factores en los cuales están involucrados lo que son inductores, capacitores y resistencias, ¿no? Dependiendo cómo está compuesto el oscilador. Ok, entonces, objetivo del capítulo: describir los principios de las operaciones básicas del oscilador, analizar el principio fundamental del funcionamiento del oscilador, describe y analiza la operación básica de tres circuitos que vendrían a ser tres variaciones con RC y las operaciones básicas con realimentación LC, ¿sí? Describir y analizar operaciones básicas de osciladores de relajación y utilizar un temporizador 555 como oscilador, ¿no? Esto lo podemos hacer como proyecto también. En Proteus también podemos hacer las simulaciones correspondientes, ¿no? De cada tipo, viendo, ¿no? Acá un poquito de la introducción y el avance de la actividad de la aplicación, ¿no? Introducción: los osciladores son circuitos electrónicos que generan una señal de salida sin necesidad de una señal de entrada. Entonces, esto es lo que queremos llegar a hacer, ¿no? A la hora de crear osciladores. Generar lo que son señales de salida sin aplicarle esas señales de entrada que generalmente habíamos visto en los amplificadores, ¿no? Operacionales. Entonces, esto es lo que hace mi oscilador: generar señales de salida, ¿no? Hay distintos tipos, como dijo, que pueden, según cómo esté compuesto, pueden generar lo que son los tipos de ondas, ¿no? Que pueden ser senoidales, cuadradas o ondas triangulares. O el diente de sierra también, ¿no? Que es muy común. Los cuatro tipos de ondas se puede generar en un oscilador, ¿no? Ya, además, ya, la operación senoidal está basada en el principio de la realimentación positiva, donde una parte de la señal de la salida es realimentada a la entrada de forma que la señal se autorrefuerza para sostener una señal de salida continua. Los osciladores son ampliamente utilizados en la mayoría de sistemas de comunicación, ¿no? Así como en sistemas digitales, incluidas computadoras, para generar frecuencias y señales de temporización. A ver, requeridas ya, frecuencias y señales de temporización requeridas, ¿no? Los osciladores se encuentran en distintos tipos, ¿no? De prueba y se pueden hacer varios laboratorios. Entonces comenzamos. A ver, bueno, el oscilador. Un oscilador es un circuito que produce una forma de onda periódica, ¿no? En una salida con solo el voltaje de alimentación, ¿ok? En CD como entrada. Entonces acá tenemos una fuente, ¿no? Que puede ser alimentado lo que es lo que puede ser alimentado nomás un circuito, ¿no? Donde tenemos acá puede ser un VCC, un VCC y acá no sé, una resistencia con un capacitor, y esto va como señal de salida, ¿no?
Puede ser así, ¿no? Entonces con solo esta fuente de alimentación, esto me va a generar una salida, una señal de salida, que puede ser de tipo ya sea sinusoidal, puede ser así, cuadrada, puede ser tipo triangular o dientes de sierra, que solo el diente de sierra solo cojo las señales positivas, porque pongamos que este está en el tiempo, ¿no? Supongamos que en lo que es el diente de sierra, cuando tenemos así el eje, solo va a tomar los ejes positivos, ¿no? Positivo, positivo. En cambio, en lo que es triangular, triangular baja, ¿no? Pues baja, sube, baja, sube, baja, sube. Sí, esa es la diferencia. Ok, pero esos son los principales tipos de ondas que va a generar lo que es el oscilador, con solo esa entrada con solo esa fuente de poder, ¿no? Esa fuente de alimentación que tengan en DC, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ya, un circuito que produce, ¿sí? Que produce pues una forma de onda periódica en su salida con solo voltaje de alimentación CD como entrada, ¿no? No requiere una señal de entrada repetitiva, excepto para sincronizar los osciladores en algunas aplicaciones, ¿no? El voltaje de salida puede ser sinusoidal o no sinusoidal, según el tipo de oscilador, ya lo mencionamos, ¿no? Los tipos importantes de los osciladores son los osciladores de alimentación y los osciladores de relajación. Entonces se clasifican importantes, ¿no? En dos tipos importantes de los osciladores. Son los osciladores de realimentación y relajación. ¿Ok? Esos son importantes, ¿sí? Esos dos tipos. Ya vamos a ir mencionando cómo, en qué se diferencian cada uno, ¿no? Al completar esta sesión, usted será capaz de describir los principios operativos básicos de un oscilador, escribir el propósito de un oscilador, mencionar los elementos básicos de un oscilador y analizarlo dos clasificaciones de osciladores importantes, ¿no? Ya. Entonces, para no demorar mucho, este video va a ser compuesto de seis partes, ¿sí? Una en donde escribimos lo que es, qué es un oscilador y después los dos puntos dos, ¿no? Los puntos mencionados anteriormente. Entonces, primero vamos a escribir lo que es el punto uno, el oscilador, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Luego vamos a escribir el 16.2, 16.3 y así sucesivamente, hasta obtener lo que son 6 videos, ¿sí? Entonces, en esencia, ya un oscilador convierte la energía eléctrica, ¿ya? Por la fuente de alimentación DC en forma de ondas periódicas. Eso es lo que hace el oscilador, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que dije, ¿no? La señal, el voltaje de alimentación, como primer paso de entrada, va hacia un oscilador y esto genera una señal de salida que puede ser sinusoidal, que puede ser cuadrangular o puede ser dientes de sierra o triangular, ¿no? Ahora, en los dos tipos, ¿sí? Dijimos que había el oscilador con realimentación, ¿sí? Concepto, ya, estos son conceptos, ya, sí. Oscilador con realimentación. Un tipo de oscilador es el oscilador con realimentación, el cual devuelve una parte de la señal de salida a la entrada. Devuelve una parte de la señal de salida a la entrada, sin desfasamiento neto. ¿Qué es el desfasamiento? El desfasamiento es cuando dijimos que dos ondas están desfasadas, cuando una se adelanta a la otra, ¿no? Por ejemplo, estas dos ondas de acá están desfasadas. ¿Por qué? Porque no están en la misma frecuencia, en el mismo periodo, no tienen la misma longitud. O sea, pueden tener la misma longitud, sí, pero no están en el mismo desfasaje o ángulo de desfasaje, como le llaman, ¿sí, no? ¿Ok? Entonces a eso nos referimos a lo que es el desfasamiento neto. Entonces devuelve una parte de la señal de salida a la entrada sin desfasamiento neto, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. O sea, que si no hay desfasamiento neto, sin desfasamiento neto,
Entonces una parte la va a devolver, que es la misma señal periódica, la va a devolver una parte de la salida, la va a devolver a la entrada. ¿Ok? Entonces seguimos. Lo que refuerza la señal de salida. Lo que refuerza la señal de salida, ¿no? Devolver una parte de la señal de salida a la entrada sin desfasamiento neto, lo que refuerza la señal de salida. Una vez que se inician los osciladores, la ganancia de lazos mantiene en 1 para tener dichas oscilaciones. Entonces, la ganancia del lazo para mantener dichas oscilaciones tiene que ser 1. ¿Sí? A ver, la ganancia. Esto es importante. Esta parte de acá de la ganancia es importante. ¿Sí? Entonces, porque tenemos acá la ganancia de lazos mantiene para mantener dichas oscilaciones, ¿no? Entonces acá tenemos que la ganancia de lazos se mantiene, ¿no? La ganancia de la señal, a ver, perdón, la ganancia, la ganancia viene a ser la señal, la ganancia del lazo es igual voltaje de salida o sobre voltaje de entrada, ¿no? Entonces esto tiene que ser igual a 1 para que se mantenga lo que es la oscilación. Una vez que dice se compone un amplificador, ya, claro. Se mantiene lo que es, o sea, cuando es 1, cuando es menor que 1, va a arrancar. Va a arrancar. O sea, la frecuencia que se muestre en un gráfico puede ser así, así. Y luego, una vez que la ganancia se mantiene 1, supera el 1, ya va a agarrar estabilidad, ¿no? A eso es lo que se refiere. ¿Ok? Entonces, a ver, seguimos, ¿no? Se compone la ganancia. Ya esta parte de acá que es importante. Dice un oscilador para se compone de un amplificador de ganancia, un transistor o un amplificador operacional, ¿sí? Entonces esto también de acá es importante resaltar. Se compone de un amplificador de ganancia o un transistor o un amplificador operacional. Esos dos pueden usarse, ¿no? Y un circuito de realimentación positiva que produce desfasamiento y proporciona atenuación. Entonces, en lo que se va a diferenciar acá, checa. Entonces, ya, habíamos dicho osciladores con realimentación, ¿no? Eh, Hay dos tipos de realimentación, ¿no? La realimentación en sí, que es negativa, y la realimentación positiva, ¿ok? En lo que es la realimentación negativa, bueno, ya lo que refuerza el señor, una vez se inician las oscilaciones, ya bueno, esta es la realimentación, ¿no? Y un circuito de realimentación positiva que produce desfasamiento y proporciona atenuación. Mientras que en la realimentación negativa de este oscilador no hay desfasamiento, ¿sí? No se desfasa. En cambio, acá sí se va a desfasar. Va a haber un pequeño desfasamiento y atenuación. Desfasar es, por ejemplo, esta onda que está así, ¿no? Vamos a suponer que está así. Entonces, la misma onda lo que hace la realimentación positiva es desfasarlo, moverlo a un lado, mover la posición. Ahora puede ser la onda así y atenuarlo. Por ejemplo, atenuar es cuando la onda es grande y de la nada se atenúa, se va volviendo pequeña, pequeña, pequeña. Entonces, eso es lo que hace la realimentación positiva, ¿sí? Desfasa la onda y la vuelve pequeña. Entonces, acá podemos ver en el gráfico podemos ver el amplificador, el voltaje de entrada, que es lo fundamental para generar lo que es las señales de salida.
el amplificador, la atenuación y el desfasamiento mediante el circuito de realimentación, ¿sí? Esto es importante. Atenuación y desfasamiento, lo que hace el amplificador en una realimentación positiva. Y el otro vendría a ser el... Ya. El otro vendría a ser lo que es el oscilador de relajación, ¿no? Y con esto terminamos lo que vendría a ser el video ya. El oscilador de relajación es un segundo tipo de oscilador, ¿no? El oscilador de relajación. Un oscilador de relajación utiliza un circuito de temporización RC. Entonces acá tenemos, utiliza un RC para generar una forma de onda que en general es una onda cuadrada. Entonces el oscilador de relajación te genera lo que es una onda cuadrada u otra que no es senoidal. O sea, este oscilador sí o sí te va a generar una onda diferente que no es senoidal, ¿sí? Que no es senoidal. Nada más, te puede generar una cuadrada, te puede generar una sierra, triangular, pero senoidal no te lo genera, ¿sí? No te genera una onda senoidal. Eso es lo que se diferencia en lo que es con los de realimentación, ¿no? Que te puede generar sí, una onda senoidal. En sí no se dice, ¿no? No dice en realidad qué tipo de onda genera, pero bueno, asumimos que es una onda senoidal, pues, ¿no? En cambio, en el de relajación no, ya te está diciendo estrictamente que es una onda cuadrada, que no es senoidal. Típicamente un oscilador de relajación utiliza un disparador de Smith u otro dispositivo que cambia el estado para cargar y descargar alternadamente el capacitor mediante un resistor, ¿no? Entonces, típicamente acá lo vamos a diferenciar de los otros porque utiliza un disparador Smith, ¿no? Disparador Smith. Eh, en la otra clase estaré explicando lo que es el disparador Smith. A ver, disparador Smith u otro dispositivo que cambia de estado para cargar y descargar lo que es alternadamente el capacitor, ¿no? Mediante un resistor. Los osciladores de relajación se analizan en la sección 16.5. Bueno, el análisis lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Entonces, acá esto tiene sentido únicamente, claro, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, eh, cuando la señal de salida es una señal cuadrática, ¿qué está haciendo el capacitor? El capacitor se está cargando y descargando. Se carga en el punto máximo, se carga el capacitor y cuando llega al punto cero o el punto mínimo se descarga y vuelve a subir. Se carga, se descarga, se carga, se descarga, se descarga, se descarga. Y es por eso que dice que genera una onda cuadrada, pues, ¿no? Ok. Mm, ya. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ok, con el tema de el oscilador, ¿no? Entonces recalcamos los puntos para hacer un resumen prácticamente. Hemos visto lo que es el oscilador. Sabemos que produce una forma de onda periódica, ¿no? En su salida con solo lo que vendría a ser la fuente de alimentación, ¿sí? Convierte la energía eléctrica y producido por una fuente de alimentación en formas de ondas periódicas, ¿sí? También sabemos que hay dos tipos de osciladores, con realimentación y osciladores de relajación. Sabemos que el oscilador te puede arrojar diferentes tipos de onda y que el de realimentación sabemos que la ganancia se mantiene en uno para poder generar dichas oscilaciones. Puede ser también usado un transistor, un amplificador operacional que generalmente es el 741, ¿sí? Y que produce desfasamiento y proporciona lo que es atenuación en una realimentación positiva. O sea, hablamos lo que es desde el desfasamiento, ¿no? La composición de esta oscilación en realimentación y por último lo que es la osciladora de relajación
que se utiliza en un circuito de temporizador RC, pues, ¿no? Que dijimos que genera una onda cuadrada, que está compuesto también por un disparador SMI, lo que va a hacer la función es de cargar y descargar el capacitor. Y bueno, eso sería todo respecto a las nociones básicas del oscilador, ¿sí? Entonces estaré subiendo lo que es los principios del oscilador con realimentación, ¿sí? En otro video. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches.